clínica y miembro del semillero de investigación de la Universidad CES. En estos espacios, para quienes no nos conocen, hacemos espacios de divulgación científica. Solemos invitar a ponentes y personas expertas en diferentes temas, ya sea de manera empírica o por experiencia también investigativa y científica. Con ustedes hoy está Adolfo. Adolfo, antes de presentarte, me gustaría que primero tú te presentaras como te gusta que te conozcan y luego yo puedo ampliar un poco más de información sobre a lo que te dedicas. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por este espacio, a quienes están asistiendo y a quienes lo organizaron también. Pues bueno, mi nombre es Adolfo Schmidt, como pueden leerlo en el prompt de Zoom. Bueno, yo soy ingeniero forestal de profesión. Me he dedicado a estudiar plantas maestras y hongos, sobre todo en la Amazonía peruana. Eh, ya con mucha relación con ayahuasca desde muy chico y pues bueno, llegada la pandemia, eh, iniciamos esta organización junto con Álvaro Zárate y otros cofundadores a quienes hemos estado uniendo. Y pues bueno, ahora me dedico enteramente al estudio de la conciencia a través de la ayahuasca, específicamente a través de microdosis. Y también hemos tenido experiencias con hongos, así que encantado de estar aquí compartiendo aprendizajes eh, y constantes mejoras, ¿no?, que hemos venido haciendo. Así que bueno, gracias Melissa por la oportunidad. Claro que sí. Aprovecho también para complementar. Adolfo ha creado el modelo terapéutico comunitario para microdosis. Ahorita, Adolfo, si puedes profundizar un poco sobre el tema en el momento en que lo consideres pertinente, nos encantaría saber en qué consiste, primero, lo que es un modelo terapéutico. Posiblemente acá hay personas del ámbito de las ciencias de la salud, pero hay personas que tal vez no lo son y que no conozcan a qué nos referimos con un modelo terapéutico. Ujú. Eh, un poco de esto es que finalmente la finalidad de estos modelos terapéuticos es crear espacios que sean accesibles y que sean de uso responsable o con unos protocolos específicos sobre dosificación y calibración un poco para el uso de las microdosis por parte de los usuarios. Adolfo también es miembro fundador de la International Microdosing Association junto con James Fadiman. Para quienes no conocen, James Fadiman es uno de los pioneros en los protocolos de microdosificación con psicodélicos. Y con respecto a Microhuasca, que es la organización a la cual Adolfo pertenece, es una organización peruana que funciona en más de 17 países de habla hispana e inglesa también, y desde el 2020 ofrece programas de soporte terapéutico con microdosis o dosis pequeñas de enteógenos, especialmente de ayahuasca, medicina amazónica milenaria. También importante aclarar que es un tema legal en Perú y que finalmente tiene diferentes efectos que seguramente en el transcurso del espacio también exploraremos en términos de efectividad o impacto en la salud, ya sea salud emocional, mental, espiritual o mental. También Adolfo nos estará contando quiénes son el equipo de personas que componen su equipo de trabajo también. Y bueno, ahora sí, Adolfo, te cedo la palabra sin antes especificar a las personas que están acá presentes que por favor puedan compartirnos las preguntas que van teniendo por medio del chat y también hacer la aclaración que en este grupo no se busca y la idea es que no difundamos información sobre intereses personales que cada uno de las personas acá presentes pueda tener, sino que únicamente nos comuniquemos en términos de las preguntas que podamos tener frente a lo que Adolfo nos está compartiendo o solicitudes de información que de pronto él nos pueda brindar. Listo, Bueno, Adolfo, gracias. muchísimas gracias Melissa. Muchas gracias por su atención, por su asistencia, por su interés. Seguramente todos aquí hemos tenido algún contacto alguna vez con hongos o con ayahuasca, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. El tema que nos reúne hoy, como van a poder ver en la pantalla en un momento, a ver que se está cargando. Ahí tenemos. El tema que nos reúne hoy es el enfoque multidisciplinario para el uso terapéutico de microdosis de ayahuasca y hongos psilocibe. Entonces, antes de empezar,
quisiera pedirles que los que estén presentes y disponibles también prendan sus cámaras, así puedo sentirme un poco más cercano y conversar con ustedes cara a cara. Pero bueno, el propósito de este espacio es poder también transmitirles un poco nuestros aprendizajes, nuestros errores, nuestros aciertos, ¿no? Y también algunos afinamientos clave, ¿no? Respecto al enfoque multidisciplinario del acompañamiento terapéutico, sobre todo a personas que microdosifican ayahuasca o hongos, ¿no? Sobre todo a personas que lo hacen en un formato como el que trabajamos nosotros, que son programas terapéuticos de 6 semanas o 18 semanas, dependiendo del caso, donde acompaña un profesional y también estas personas cuentan con una serie de recursos disponibles que justamente son el resultado de los aprendizajes que hemos ido asimilando en el tiempo, ¿no? En estos años de experiencia. Entonces, bueno, antes de entrar profundo a lo que nos reúne hoy, quiero estar seguro de que estamos contextualizados aquí todos, así que me gustaría leerlos en el chat acerca bueno, más allá de hongos y los si ustedes conocen por experiencia propia la ayahuasca o el yagé, como se le conoce más en Colombia. De repente en los comentarios, perdón, en los comentarios pueden ir comentando quiénes la conocen, ¿no? Muy bien, Valentina. Entonces, bueno, de cualquier forma, mira, tu primera experiencia con ayahuasca el sábado, qué bueno que estés por aquí entonces. Excelente. Con DMT. Interesante hablar del DMT también distinto a la preparación completa. Podemos ahondar eso en sus preguntas luego también. Ujú. Muchísimas gracias. DMT en cristales también. Ok. Bueno, podemos ahondar un poco sobre la composición de la ayahuasca en sí, porque la ayahuasca no solamente es DMT. De hecho, la ayahuasca tiene 3 acepciones, ¿no? Es una práctica milenaria amazónica, es una bebida de por sí, hasta la preparación final se le dice ayahuasca, y también es una planta de por sí, es una planta que es una liana, una trepadora, ¿no? Como le decimos aquí en la Amazonía. Las 3 se llaman ayahuasca. Entonces hay que tener eso primero bien consistente en nuestro entendimiento. Em, en principio porque también nos da la idea de que la ayahuasca no solamente es la dimetiltriptamina, ¿no? La DMT, que para los que no tienen todavía no, estoy yo hablando sin presentación, no se preocupen. Para quienes todavía no tienen una idea de qué es el DMT, o la DMT, que es la dimetiltriptamina, es la molécula, digamos, que está asociada a los viajes con ayahuasca, ¿no? Es una molécula que todos los seres vivos compartimos y en diferentes momentos de nuestra vida se va activando, sobre todo cuando estamos cercanos a la muerte, pero lo compartimos casi con todos los seres vivos. Em, Sin embargo, la ayahuasca es más que el DMT. La ayahuasca está compuesta también, no, de hecho, lo más curioso es que en la bebida ayahuasca, que es, digamos, la preparación o la mezcla de 2 plantas específicas, ¿no? La liana ayahuasca, que es Banisteriopsis capi, y las hojas de chacruna, que es la Psychotria viridis, ¿no? Que es, digamos, la otra planta más conocida. Entre ambas conforman el compuesto o la bebida, perdón, ayahuasca tradicional. Resulta que la liana ayahuasca no es la que le da la DMT a la bebida, es la chacruna la que le da el DMT a la bebida. Entonces, cuando hablamos de legalidad, ya no me voy a perder por ahí todavía, pero cuando hablamos de legalidad, de hecho, la ayahuasca en el mundo es ilegal no por el contenido de la liana ayahuasca, sino de las hojas de chacruna. Y esto lo traigo a cuenta para abrir otra atmósfera que podemos profundizar más luego, que tiene que ver con el extracto de solo liana, que es otra de las cosas que ha ido saliendo últimamente y que han estado comercializando en el mundo, ¿no? Hemos también probado esta preparación de solo liana, que también es tradicional amazónica, y bueno, hemos tenido resultados igual de efectivos. Así que bueno, no me voy por ahí todavía. El tema era un poco acercarlos al tema de la ayahuasca, ¿no? Que, como les digo, es una práctica, una bebida y una planta milenaria de la Amazonía. Lo compartimos con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia. ¿Mm? Y bueno, no solamente sirve para abrir canales de conciencia y facilitar la salud, ¿no? De forma interconectada con el ser, sino también para
la usan para saber cómo sanar con otras plantas y a veces, de hecho, sanan también de forma remota, ¿no? Quiero decir, sin que el paciente o el consultante la tome. De hecho, hay un contexto energético y espiritual muy vinculado al entendimiento de estas plantas. Entonces, algunas preguntas guía que les quiero dejar, perdón, son las siguientes. A ver, les comparto pantalla. Durante esta presentación vamos a ir navegando tres macro preguntas que tienen que ver, en principio, en qué momento histórico estamos respecto a las macro y a las microdosis, para contextualizarnos en el tiempo históricamente. También, ¿qué sabemos acerca de quienes microdosifican enteógenos? O sea, ¿cómo es que evoluciona esta propuesta de microhuasca de forma multidisciplinaria? Y también, ¿qué significa uso terapéutico en microdosis? Que tiene que ver con la integración, que implica la integración de un proceso con microdosis. Y también, ¿cuáles son esos marcos, esos enfoques o metodologías y protocolos que aplicamos para lograrlo? Entonces, vamos a ir navegando estas tres preguntas. En principio, ¿en qué momento histórico estamos respecto a las macro y a las microdosis? A ver, ahí, ya. Bueno, en principio, ustedes conocen, bueno, hay un último estudio que ha hecho ICERS, el Centro Internacional de Educación Etnobotánica, de Investigación y de Servicio, que es por sus siglas en inglés es ICERS. Y en este estudio comentaban que más de 4 millones de personas han tomado ayahuasca alguna vez en su vida y que solo en el 2019 800.000 personas se acercaron a esta práctica, ¿no? A esta experiencia, siendo un total de más de 5 millones de tomas, de hecho. Entonces, esta búsqueda de la experiencia espiritual y de evolución de conciencia que vemos cada vez con más frecuencia, ¿no? A veces por más que venga de un llamado recreativo, en ciertos casos, ¿no? De hecho, no es casualidad en un siglo pues, en el que estamos retomando la corriente de pensamiento holista y el entendimiento de la salud como un sistema. De ahí viene este enfoque holista de entender o de estudiar los sistemas como tales y no en sus mínimas partes, ¿no? Y esto además puede ayudarnos a vincular la salud como sistema a la conciencia plena, a la conciencia superior. ¿No? Es algo que, al parecer, es importante de complementar a la ciencia actual, ¿no? Entonces ya parece un poco, digamos, innegable o inherente o innata, ¿no? Esta necesidad del ser humano de acercarse a estas prácticas, al desarrollo de la conciencia, a la necesidad de evolución personal y colectiva, ¿no? Y bueno, y a la consecuente búsqueda de la descriminalización. De hecho, la humanidad es compleja, ¿no? Pero nuestros fundamentos cognitivos, emocionales, ¿no? Físicos, todo esto lo entendemos desde un lado más neurofisiológico, ¿no? Y de hecho, como les comentaba hace un momento, he estudiado desde el reduccionismo. Entonces, quiero decir, desde esa corriente de pensamiento que estudia las mínimas partes de un sistema para entenderlo como un todo, ¿no? Que es como la ciencia actual aborda el conocimiento y la investigación. Sin embargo, no nos es ajeno, digamos, estudiarnos o entendernos, ¿no? Como un todo para saber que funcionamos como un sistema, ¿no? Interconectado, organísmico. Y esto justamente, este enfoque fue el que recogió el pensamiento holista o el holismo, ¿no? Que quedó sesgado como ciencia oscura desde el medioevo, ¿no? Luego fue retomado y nuevamente relegado desde mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando tomó más fuerza el enfoque médico actual, que ahora conocemos. Entonces, bueno, ahora gracias a la psicología transpersonal podemos volver a considerar estos términos y, de hecho, entenderlos como puente con las ciencias ancestrales, ¿no? Entonces, los fundamentos de las prácticas ancestrales, no solamente ayahuasca, perdón, no solamente ayahuasca o hongos, sino cientos de prácticas con plantas o sin plantas de todo el mundo que tienen que ver con expansión de conciencia, guardan mucha relación con el pensamiento holista. Entonces es importante que empecemos a retomar, digamos, esto con una mirada más profesional, ¿no? Así que bueno,
eso es más o menos el contexto, ¿no? Si ustedes, por favor, tienen preguntas o tienen algún comentario, con toda confianza, lo pueden dejar en la caja de check, en la caja de texto, o también guardarla, escribirla y comentármela luego. Así que bueno, eso es, y justo tenía algo aquí para presentarles. Esto es lo que les Algo, comentaba. Sí, disculpa, antes de que continúes acá, no sé si tú puedas ver las preguntas que nos van haciendo por medio del chat, porque de hecho hay dos comentarios. Voy a leerlos y sí, tú por nos favor. respondes y nos cuentas el momento en que consideres. Entonces, Camila Quimilla nos dice que consumó ayahuasca en macrodosis. Gustavo Beltrán también nos dice que ha tomado yagé 2 veces, lo que fue liberador. Ahora está pensando en iniciar una terapia con microdosis de psilocibina para manejo de ansiedad y quiere saber cuál es el proceso o metodología adecuada. Ajá. Claro, vamos a poder ahondar en alguna de estas cosas. Seguramente de lo que conversemos hoy, algo te puede resonar y por favor con toda confianza, si lo consideras, puedes contactarme o dejarme tu contacto para ahondar cómo es que esto te puede servir, ¿no? ¿Pueden ahí ver mi pantalla? Melissa, ¿puedes ayudarme con la confirmación, porfa? Sí. Y si hago esto también, ¿pueden ver el PPT, la presentación? Sí, podemos ver todo. Solo la presentación, ¿verdad? El PPT. Exacto. Ok. Ay, perdón. Entonces, esto es lo que les comentaba. Hay una necesidad inherente a la humanidad de esta búsqueda de propósito, esta reconexión consigo mismos o con nosotros mismos, ¿no? Esa es una necesidad inherente de evolución personal. Y en esta búsqueda del propósito y bienestar, es inherente que nos lleve por el camino de la legalización o de la descriminalización, ¿no? Y dentro de todo esto, como ya ha pasado con el cannabis también, ¿no? Hay, digamos, un desbalance aún en el conocimiento o mejor dicho, hay un desbalance aún entre el conocimiento de la ciencia moderna que aporta desde el reduccionismo y aporta desde la neurofisiología, digamos, de cómo funcionan, este, desde cómo funcionan nuestros cuerpos con estas medicinas. Pero hay otro gran pilar importantísimo que viene del holismo, que tiene que ver con considerar las fundamentos ancestrales, ¿no? Y sobre todo están más alineados al estudio de la conciencia. Entonces, actualmente estamos en un momento en en el que está tomando cada vez más fuerza esta corriente de pensamiento o que permite que se estudie la conciencia de forma holista, como un sistema, como un todo, ¿no? Y a raíz de eso es que hemos ido desarrollando algunos protocolos, algunos sistemas, marcos de trabajo y esto, ¿no? Todo esto es complementario al avance científico actual, que nos permite saber cómo funcionan los neurotransmisores, ¿no? Cómo se metabolizan, cómo se compensan entre sí. A ver, muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con qué sabemos acerca de quienes microdosifican enteógenos, ¿no? ¿Cómo evoluciona la propuesta de microhuasca? Bueno, ¿qué sabemos acerca de quienes microdosifican enteógenos? Quienes microdosifican enteógenos pueden, bueno, a ver, perdón, lo que sabemos, lo sabemos desde que empezamos perdón, voy a dejar compartir porque me estoy distrayendo acá, disculpen. Ya. Lo que sabemos, lo empezamos a saber por los estudios que hizo James Fadiman, ya, desde el 2017. Él fue quien inició esta corriente de estudios de ciencia ciudadana o citizen science, a través del cual recogió información de personas en todo el mundo al respecto de sus motivaciones principales para poder microdosificar. Este tipo de estudios los continuó Vince Polito y su equipo en el 2019 y bueno, sumados a múltiples reportes, ¿no? Y por supuesto aquí en Microhuasca hemos seguido observándolo de esa manera. Entonces, una de las cosas que hemos observado como principal motivación de quienes microdosifican tiene que ver en principio con tener miedo a una macrodosis o una ceremonia, ¿no? Ya sea de hongos o de ayahuasca.
Y ya sea por miedo a los efectos, por miedo a perder el control, o porque no sienten que hay un entorno seguro, o no confían en el maestro, en el curandero, o no encuentran a un abuelo, un guía, ¿no? En quien puedan confiar. Otra razón puede ser las condiciones de salud física también, ¿no? Como generalmente nos vienen problemas de salud física relacionadas con el estómago, ¿no? Con el sistema digestivo o gastritis o psoriasis también. Puede ser dolor crónico o alguna otra sin causa o solución aparente, ¿no? Puede ser una enfermedad autoinmune o neurodegenerativa, ¿no? Pueden venir buscando mejorar su condición de salud mental, ¿no? Especialmente estrés, ansiedad, ataques de pánico, fobias, traumas. Ahí sí, escucho por ahí un micro abierto. Si es que quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Problema. Y también vienen por desarrollo personal, en el sentido, por ejemplo, que a veces se encuentran bloqueados o conflictuados o confrontaciones personales, eh, o con relaciones complicadas o con poca satisfacción en la vida, en fin. Entonces, esto lo hemos recibido tanto nosotros y también lo hemos visto en el levantamiento de información que han hecho otros investigadores alrededor del mundo. Sin embargo, los resultados esperados no siempre se reportan como beneficios. O sea, no siempre las personas que llegan con estas motivaciones encuentran una solución para esto inmediatamente, ¿no? Sino que por el contrario, se exacerba un desafío. Entonces, cuando estudiamos esto y cuando lo vimos también en nuestra práctica, esto nos llevó directamente a relacionarlo con la misma tendencia de cuando una ceremonia de ayahuasca o hongos se nos hace desafiante, ¿no? Que no significa que no funciona, sino que nos enseña a funcionar distinto. Entonces, estas plantas y hongos maestros están jugando actualmente un papel muy importante. Sabemos que son amplificadores de percepción, que nos ayudan a entender, a sintonizar, a encontrar estabilidad, digamos, ¿no? Frente a los desafíos, pero que también nos confunden, nos desafían, nos conflictúan, nos confrontan, nos sensibilizan, ¿no? Nos cuestionan, y es parte del proceso. Entonces, en ese sentido también nos enseñan a ser, sobre todo, maestros y observadores, ¿no? Constantes de nosotros mismos. Entonces hay este impacto tanto benéfico como desafiante en la conciencia, no puede ser solo explicado desde la segregación o la regulación de neurotransmisores. Estos procesos también, queramos o no, involucran cada parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, habrán partes de nuestras vidas que afloren con mayor prioridad, pero al final todas terminan siendo impactadas por con un cambio consciente muy profundo, ¿no? En la medida que lo trabajemos de esa forma. Entonces, bueno, eso pues nos lleva entonces a la siguiente pregunta, que es básicamente, a ver, ¿qué significa uso terapéutico? ¿Mm? Está, ¿qué significa uso terapéutico? Mucho hemos escuchado también de la palabra integración, tanto que de hecho hay un estudio último, una recopilación bastante exhaustiva de un investigador de la Universidad de Adler en Chicago, que recoge 24 definiciones de psicodélicos, ¿no? Y básicamente lo que recoge de todas es que para que exista integración de psicodélicos, tiene que haber una incorporación establecida y sostenida en la vida de quien la toma. ¿Mm? Entonces, de repente, el uso terapéutico, como lo planteamos nosotros, es microdosificar para generar nuevos entendimientos y mecanismos, como dice en pantalla, ¿no? Y estos, irlos integrando sostenidos como parte del proceso de evolución personal, sin la necesidad de tomar microdosis necesariamente, ¿no? En adelante o por la misma razón. Entonces, esto es lo que buscamos nosotros con todos los participantes, como le decimos nosotros, ¿no? Con todos los participantes del programa, es que ellos inicien una transformación consciente. Y como es consciente y es profunda, se pueda sostener en el tiempo
Y lo que va a permitir que eso se ponga en práctica es la vida misma, son los desafíos que de repente antes podían ser gatillo de situaciones desafiantes, pero ahora son oportunidades para recordar que tenemos la capacidad de estabilizarnos y de mirar las cosas de forma más amplia y de darles otro sentido y de aprender de ellas, ¿no? Entonces, pero voy a dejar de compartir si no, no veo nada. Ya. Entonces, bueno, como les comento, ¿no? Esta parte de la integración con psicodélicos tiene una particularidad. O sea, de hecho, hasta el estudio que hace esta exhaustiva recapitulación de conceptos de integración, no toca integración en las microdosis. Y hay algo particular de este proceso de integración en las microdosis, que es que esto se va integrando no luego del proceso, como suele ser con las macros, sino durante, ¿no? O sea, cada suceso cotidiano, o sea, desde lo más rutinarios hasta los más fortuitos, ¿ya? Todo eso sirve para ir integrando la experiencia con microdosis, ¿no? Entonces, este nivel de conciencia, digamos, aplicado más frecuentemente, nos ha despertado esta amplitud, ¿no? U otra amplitud de repente, de cuestionamiento, ¿no? Respecto al estudio de la conciencia. Entonces creo que como humanidad necesitamos un paradigma científico un poco más amplio para que esto empiece a ser entendido e integrado dentro del concepto de salud. Así que bueno, más allá de la particularidad de la integración durante un proceso con microdosis, que lo vamos a ir ahora, digamos, desenvolviendo, en general compartimos este enfoque, ¿no? Este enfoque de integración que digamos que se consensa en el mundo, ¿no? Respecto a hacer sostenido un cambio en la vida en adelante, ¿no? Y de hecho, este es uno de nuestros indicadores, ¿no? Que cada participante del programa no vuelva a tomar microdosis por la misma razón, ¿no? Es decir, que tras cada proceso exista una evolución personal y un camino, ¿no?, forjado de autoconocimiento que les permitan adelante pues navegar sus desafíos con estabilidad, digamos, evitando momentos gatillo de descompensación y esto que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Entonces, todo esto que estamos conversando es un poco una especie de contexto, de preámbulo, ¿no? De preparación, porque en base a este enfoque es que hemos ido trabajando digamos, en el marco de trabajo principal que alberga muchos de los protocolos, metodologías o enfoques que hemos ido desarrollando y complementando aquí. Este marco de trabajo se llama 50 elementos de integración. ¿Ya? A ver. Esto, bueno, yo puedo compartirles el enlace en un momento en el chat para que puedan leer el artículo completo. ¿Ya? Pero este marco de trabajo de los 50 elementos de integración funciona como un mapa para tener en cuenta todos los elementos que pueden impactar o pueden ser impactados por un proceso con microdosis. Cada proceso es distinto, ¿no? Esto no pretende ser, eh, digamos, ecuaciones para saber cómo predecir que algo va a suceder, sino, por el contrario, promover que quien microdosifica pueda estar atento a toda la diversidad de situaciones o elementos, como dice ahí, que pueden impactar y por tanto tomar las precauciones específicas que deba tomar según su condición, según su proceso, según su motivación, ¿no? Entonces, van a haber elementos de resultado, de cuidado, de soporte que, que sean importantes para cada uno, regular, mirar, observar con mayor detenimiento y sobre todo relacionar, ¿no? Hay cosas relacionadas que a veces con microdosis terminamos de entender. Esto ya lo pueden ver luego, les voy a compartir el link de este estudio, de este marco, mejor dicho. Ya, ahí estoy de nuevo. Entonces, bueno,
¿qué les decía? Bueno, como resultado de estos enfoques, ¿no? Ya sea de la psicología transpersonal, del coaching transpersonal, de la ciencia ancestral de la ayahuasca, ¿no? Y también el enfoque médico-científico actual, fuimos desarrollando este trabajo, este marco de trabajo de 50 elementos de integración que alberga estos enfoques, estas metodologías, estos protocolos, ¿no? Y de hecho son estos enfoques, metodologías y protocolos que nos han servido como para ayudar a microdosificadores a reconocer qué impacta o qué es impactado durante sus procesos. De esta manera, lo que buscamos es que ellos puedan permanecer en estados de integración constante a través de un programa, de todo el programa de 6 o 18 semanas, pero que también lo puedan sostener después. Entonces, una de las... ay, no estoy, ya. Una de los protocolos que hemos creado, lo voy a poner por acá, a ver, ¿dónde estamos? A ver que se comparta, estamos. Hay protocolos, metodologías y enfoques. En principio, el protocolo de dieta para microdosis tiene que ver con el cuidado de la energía y el cuidado de la alimentación. Esto es básicamente adaptado de la práctica ancestral tradicional, ¿no? Y tiene que ver con evitar excesos o regularlos de forma consciente, de manera que uno reciba a la ayahuasca con el cuerpo lo más limpio posible y el metabolismo lo más ligero posible. Ese es el fundamento que buscamos, y para cada uno de los participantes, para cada uno de ustedes, habrá un desafío particular. Entonces, enfocamos este protocolo no como una lista de restricciones, sino como enfocado en el principal desafío que cada uno tiene. Y generalmente lo que hemos descubierto aquí es que muchos desafíos con la dieta están relacionados con la intención, ¿no? Que es otra de las, en este caso, metodologías que hemos preparado para canalizar bien este proceso. Ahora vamos a hablar un poquito de la intención también después. El tema de lo interesante con el protocolo de dieta también es que nos hemos dado cuenta que cuando las personas inician un protocolo de dieta junto con las microdosis, también despierta o se les facilita en todo caso respetarse a sí mismos, ponerse límites saludables, no solamente en la alimentación o en la energía, eh, y también sentir cambios contundentes, ¿no? En su energía y en su disposición. Y esto los invita como a comprometerse con una mejora notoria, ¿no? Hablando de energía, que no lo he mencionado, no solamente es el cuidado de la alimentación como tal, sino también evitar, por ejemplo, ir a lugares sobrecargados, ¿no? O con mucha euforia o con mucha pena, ¿no? O cuidarse de lugares cargados electromagnéticamente, ¿no? O muy sobrepoblados en todo caso. Evitar, por ejemplo, emociones fuertes, y esto que ya acabo de decir, ¿no? Entonces, ahí el tema está en que a veces esto se vuelve un poco complicado a nivel de la cotidianidad. Y lo que invitamos a reflexionar, o la forma en la que invitamos a ver este asunto, a abordarlo desde la participación de las personas que acompañamos, es que no se estresen por si es que tienen que ir a un evento que no pueden evitar, sino que tengan conciencia de que eso puede impactarlos y guarden su distancia o tomen ciertas precauciones. Al igual también que, por ejemplo, un evento que podría parecer desafiante por el exceso de energía, imagínense, pueda resultar en cierta otra oportunidad o en cierto otro momento una oportunidad también. Entonces, mucho depende del estado de conciencia y que le ponga la persona, o que esté pasando, transitando esa persona en el momento que está tomando microdosis, ¿no? O un funeral, por ejemplo, puede funcionar de las dos formas. Entonces, bueno, un poco para dar ciertos ejemplos, ¿no? El tema es que hemos observado que lo que parece un desafío para algunas personas un poco más complicado que para otras, con microdosis se vuelve más bien un impulso de cuidado personal. Y eso a su vez se vuelve un desencadenante
de tomas de conciencia en otras áreas de su vida, que tienen que ver con el respeto a sí mismos, con límites saludables, con su compromiso con ciertos roles o cuestiones, ¿no? El otro protocolo que hemos creado es el de calibración y dosificación de microdosis. Para esto manejamos 4 tipos de dosis en un rango considerado como microdosis, en el caso de ayahuasca me refiero, ¿no? Que va del 5 al 20%, y en el caso de hongos que va del 5 al 12.5%. Los incrementos son distintos por la cantidad de energía disponible que tienen los hongos, entonces hay que regularlo más chico, pero están todos dentro de un rango que consideramos microdosis. Cuando se trata de hongos, perdón, sí, de hongos, el rango, que les acabo de decir en porcentaje, que es 5 a 12.5%, se convierte en gramos entre 0.1 y 0.25 gramos, o 100 y 250 miligramos, más o menos. Eh, lo que sugerimos en este caso es que se utilice la variedad Golden Teacher, que es la variedad más conocida, cuya dosis de referencia también es más conocida. ¿Mm? Porque últimamente los cruces, las cepas nuevas de hongos son muy poderosas y requieres de muchísimo menos cantidad para entrar en un viaje. Por tanto, los porcentajes de esa referencia van a ser muy difíciles de medir. Los porcentajes de microdosis, ¿no? El 5%, y eso va a ser muy difícil de medir en una cepa que es muy potente. Entonces hay mucho más riesgo de tener más que una microdosis si se usa una cepa distinta o muy poderosa, ¿no? A eso me refiero. Y en el caso de ayahuasca va entre 1 mililitro y 10 mililitros, ¿no? También esto es el resultado del porcentaje, o sea, de 5%, de 10, de 15 o de 20%, de la dosis de referencia, que en este caso varía entre 30 y 60 mililitros. Quiero decir que cuando cuando tomas en ceremonia una macro, esa macro suele ser 30 o 60 mililitros, o 30 a 60, ¿no? Por supuesto que esto no es ley, pueden haber medicinas mucho más antiguas, mucho más densas, mucho más poderosas, que requieran pues que bajemos esa referencia a 25, por ejemplo, mililitros. Pero yo estoy hablando de la referencia macro, y hablo de la referencia macro porque justamente a esa referencia, a ese valor al que se le multiplican los porcentajes de la microdosis, 5, 10, 15 o 20, que es lo que manejamos. Entonces, por eso el 5% de 30, por ejemplo, ¿no? Es 1.5 mililitros. Entonces ya me van entendiendo un poco de por qué el rango de las microdosis de ayahuasca va entre 1 mililitro y 10 mililitros. De aquí hay bastantes aprendizajes, de hecho. Para empezar, que nos ha resultado efectivo para que cada participante se entrene en observar qué aflora, o cómo aprovecha sus beneficios, los más notorios, ¿no? Los que suelen aparecer primero, o cuán dispuestos están y de qué maneras a abordar sus desafíos, ¿no? También cuán relacionados están estos desafíos o estos beneficios con su intención, y, digamos, qué elementos de su cotidiano podrían estar impactando o ser impactados en este proceso, ¿no? Entonces, con todo eso, en una constante evaluación consciente, los participantes de nuestros programas se van entrenando en la decisión. Entonces, no se trata de que ellos eligen una sola dosis para todas las 6 semanas del programa, ¿no? Sino que eligen una dosis para cada día de toma. Y porque cada día de toma es, digamos, suma al proceso, o sea, al proceso evolutivo, al proceso constructivo con microdosis. No se trata de la evaluación puntual de una dosis el día de la toma, sino de qué traes y qué vas construyendo y qué vas progresando y qué vas evolucionando durante estas semanas de trabajo con microdosis. Considerando que también hay días de descanso, ¿no? No se toman todos los días, se toma un día sí, dejando 2 días, o dejando un día, ¿no? Entonces también esta flexibilidad en el calendario de tomas también es una posibilidad. O sea, lo que intentamos nosotros con este protocolo es educar a las personas para que puedan cultivar su autonomía sobre su dosificación, o sea, que haya una dosificación responsable que tenga que ver con el análisis consciente de cosas
que, como les acabo de comentar, ¿no? El tema de sus beneficios, de sus desafíos, cómo están relacionados con su intención, cuán dispuestos están ellos y cuánto pueden, o cuánto está colaborando su contexto actual del día para poder abordar eso que está saliendo, ¿no? Entonces, por eso que es una instancia bien importante de conciencia en ese sentido. Bueno, en total son 11 tomas, espaciadas, como les decía, 1 a 2 días, durante 4 semanas. De las 6 semanas del programa, 4 semanas son de toma. Entonces se espacian las tomas una de cada 1, cada 2 días. Y también hay personas que han elegido iniciar con mucho menos de lo recomendado, o sea, con mucho menos mejor dicho, con mucho menos de lo que consideramos como lo menor, como lo mínimo. ¿Por qué? Porque son personas muy sensibles, porque son personas que naturalmente están dispuestas a eventos paranormales, o a hipersensibilidad, o a hablar con entidades, o conectar muy fácil. Entonces, a estas personas les recomendamos empezar e incluso quedarse en estas dosis pequeñas. Han habido casos, por ejemplo, que han pasado del 5%, que es lo mínimo que consideramos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y también hay otros casos, ¿no? En los que, por ejemplo, las personas se sienten bien tomando dosis altas porque sienten que hay un beneficio constante, ¿no? De energía, de calma, de claridad, entonces se quedan con una dosis alta. Pero lo que sucede, esto ya es que es casi como una ley, es que empieza a no suceder siempre lo mismo. Entonces las personas empiezan a subir cada vez más o a expresar que ya la medicina no les funciona igual o que algo debe haber pasado con la medicina y esto. Entonces lo que recomendamos cuando eso pasa es justamente tomar la menor dosis después de la mayor dosis, ¿no? Y que si vas a tomar una dosis alta sea a través de un amplificador, que ahora vamos a explicar qué cosa es, que es un ejercicio que de por sí amplifica o canaliza la energía, pero junto con microdosis profundiza, es mucho mejor. Entonces, cuando tomas una dosis alta, recomendamos perdón. Cuando tomas una dosis alta, recomendamos hacerlo con un ejercicio de conciencia como estos, y a la toma siguiente, que puede ser en 1 o 2 días, tomar la mínima dosis. Generalmente este contraste da mucha más información que tomar dosis altas, nos hemos dado cuenta, es otro hallazgo relevante también. En general, como verán, aquí digamos, se nos presenta una primera confrontación con el paradigma actual de la relación dosis-efecto con la medicación, ¿no? La medicación farmacéutica está creada para tener cierto impacto, cierto resultado por una dosis específica. En este caso, eso empieza como a diluirse. ¿Mm? Entonces es importante como tomarlo en cuenta porque a la persona, a la persona que microdosifica con nosotros, se le va abriendo otro campo de observación que tiene que ver más con su ser, ¿no? Y por tanto es un trabajo con la microdosis, más que un trabajo de la microdosis. Es súper importante este enfoque y se va, digamos, cultivando esta semilla en varias instancias del programa, ¿no? Empezando, por ejemplo, cuando hablamos del contexto tradicional de la ayahuasca, Ronald, nuestro curandero ayahuasquero, parte del equipo, también va un poco ahondando en ese enfoque, ¿no? Que es importante trabajar con y no esperar de. Entonces, bueno, Adolfo, sí, te hago una pregunta. Yo claro. creería, por lo que nos mencionaste, que estás compartiendo pantalla, sin embargo, yo no puedo verla, no sé si le pasa a los demás participantes. No, sí, decidí no compartir pantalla porque cuando la comparto no me veo, me pierdo y empiezo a querer solucionar. Es mejor, Ok, prefiero no compartirla. En todo caso, perfecto. voy a ir compartiendo por partes y bueno, espero estén disfrutando de mi voz. Bueno, gracias, Melissa. Veo un montón de preguntas, disculpen que no esté leyéndolas. Vamos a tomarnos un tiempo después para poderlas leer. Más bien, si Melissa me puedes ayudar con rescatar algunas por ahí que sean relevantes, ahí podemos dinamizar después. A ver, ¿en qué estaba entonces? Bueno, eso. Hay algunos otros, digamos, hallazgos respecto a la calibración. Hemos ido un poco afinando ese proceso, pero les deja. Lo que me gusta de este protocolo es que cultiva la autonomía de cada participante. Los hace independientes o, en todo caso, no les genera dependencia
y le regula la expectativa respecto a recibir X de I dosis, ¿no? Entonces hay un trabajo más profundo de observación que se cultiva ahí que es interesante. Vamos a volver a la pantalla de los protocolos y las cosas que estamos viendo para que se vayan ubicando. A ver. Estamos hablando de los protocolos, ¿no? Hemos hablado del uno de dieta, de calibración y dosificación, y el otro es que hemos ido recibiendo inminentemente, ¿no? Casos medicados, sobre todo para depresión o para ansiedad, y en cierto sentido también para ciertas condiciones particulares de salud, como les comentaba al inicio de la presentación, que no tienen causa aparente, que han tratado, que están en muchos tratamientos, que han intentado cosas experimentales y nada les ha funcionado y estas cosas, ¿no? Para estos casos, bueno, nos hemos ido un poco curtiendo con la experiencia misma y ahora tenemos, digamos, un filtro que, digamos, vamos, o mejor dicho, a través del cual hemos ido dándonos cuenta que hay ciertas medicaciones o ciertas tratamientos que se pueden dar antes y durante también. Por ejemplo, y esto también no solamente depende de la medicación en sí, sino del estado, del grado de conciencia que tenga la persona que busca esto. Como verán, de repente lo he mencionado mucho en esta presentación, pero tiene mucho que ver con el estado de conciencia. ¿Y con qué me refiero a esto? O, perdón, ¿a qué me refiero con esto? Eh, a que no es igual que la persona sepa cuál es su problema y esté en disgusto con su medicación porque le genera más efectos secundarios que beneficios y sienta que hay un bloqueo para avanzar. Eso es, por ejemplo, eso es un ejemplo de alguien que está suficientemente consciente de su estado, ¿no? Como para evaluar para un proceso con microdosis, distinto a una persona a la que, o sea, digamos, es dependiente de su medicación, digamos, que lo mantiene en un estado de estabilidad, sabe que hay algo malo, pero no reconoce necesariamente cuáles son esos patrones o orígenes que le generan esta condición de salud. Y encima de eso le han dicho que esto puede ser, y bueno, pues será una alternativa más, y mejor aún porque se la van a pagar. Entonces, se dan cuenta que pueden ser, digamos, la misma, el mismo diagnóstico, entre comillas, puede ser la misma medicación, pero el estado de conciencia y el contexto en el que se encuentran es distinto. Entonces, alguien que sí quiere sanar, que sí busca desbloquear, que conoce cuáles son sus desafíos, que conoce sus estados de conciencia frente a eso, es mucho más receptivo y va a ser mucho más manejable que una persona a la que le están pagando el tratamiento, que le han dicho que es una cosa más y a ver pues, ¿no? O que no está dispuesto necesariamente a respetar una dieta o a comer bien, ¿no? Como que está esperando siempre que algo le solucione la vida. Es algo muy importante, creo que es un fundamento principal aquí para evaluar este tipo de casos medicados y demás, ¿no? Bueno, voy a correr un poquito porque estamos contra la hora. Eh, el tema de las metodologías. Aquí hemos desarrollado una metodología muy interesante respecto a la intención para un proceso con microdosis, cuyas preguntas principales son, ¿qué significa para ti esa intención? Luego es, ¿para qué quieres esa intención? Y la otra es, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo estás logrando? Y generalmente, o mejor dicho, sugerimos que esto, aparte de plantearse en positivo, no se plantee desde el hacer, sino desde un estado del ser. ¿Cómo quieres llegar a ser cuando esto esté resuelto, ¿no? Lo que hemos observado cuando se plantea de esta manera es que las personas están mucho más abiertas o flexibles a llegar a su intención de otras formas, distintas a las que habían pensado en un inicio, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo este caso de una chica
que quería mejorar la sexualidad con su pareja, o el sexo con su pareja. Entonces dijo, bueno, voy a estudiar más de tantra, y voy a hacer los ejercicios y no sé qué, no sé cuántos. Y se dio cuenta al final del proceso que la sexualidad con su pareja mejoró por compartir más tiempo en familia, con sus hijos, entregarse más. Entonces, fue algo distinto a lo que ella esperaba, ¿no? Entonces, bueno, para no irme tan profundo por ahí, eh, digamos, esta intención se plantea durante el periodo de preparación, de las 6 semanas que les conté, hay 11 días o 2 semanas de preparación, y la intención se plantea desde ahí. Se trabaja en varias instancias, en las sesiones, en las sesiones de comunidad, con el facilitador mismo. Cada uno de los participantes tiene un facilitador personal con quien se reúne como una sesión terapéutica todas las semanas. Entonces, ahí también lo trabaja, ¿no? Y esto. Y bueno, esta es la intención, digamos. Puede ir enriqueciéndose o cambiando de matices durante el avance del proceso, pero es súper importante que se mantenga como una estrella del norte, ¿no? Como una referencia, y que a su vez también siempre la traigan como, eh, siempre la tengan de referencia y la relacionen potencialmente con las cosas que le suceden. Entonces, esto va a ser súper poderoso, porque tienes una referencia de cómo te quieres llegar a sentir o qué quieres llegar a ser, ¿no? Y cuáles son las cosas que te están sucediendo y a dónde te está llevando eso. Entonces hay un cuestionamiento un poco más profundo que generalmente, y bueno, en nuestra experiencia, pues ha ayudado a muchos usuarios a darse cuenta de cosas, ¿no? En el proceso, a estar en constante proceso de integración, como mencionamos hace un rato. Ahora, el modelo de aprendizaje y transformación con microdosis. eh, Perdón, acá estamos. Ya. Perdón, me perdí. Ya, el modelo de aprendizaje y transformación con microdosis tiene que ver con, básicamente con el propósito o el objetivo que tenemos con todos los participantes del programa, ¿no? Que es lograr que todos inicien una transformación consciente que se sostenga en el tiempo cuando ya no tomen microdosis, ¿no? Y para llegar a esto es importante que hayan tomas de conciencia y tomas de acción. Y para llegar a eso, a su vez, es importante que haya, que se analice, se vaya más allá de los primeros estados y efectos. Hace un rato yo les comentaba, ¿no? Que hay tanto beneficios como desafíos iniciales, ¿no? Por ejemplo, hay desafíos con las microdosis iniciales. Uy, me sigue escuchando, ¿no? Sí. Hay desafíos iniciales, por ejemplo, con las microdosis que tienen que ver con el cansancio, si eres una persona que no descansa mucho, o que no se da sus horas de sueño, ¿no? O que no se da sus espacios personales de calidad. De repente ciertas náuseas o dolores de estómago que suelen estar relacionadas con con cuestiones emocionales guardadas que están surgiendo, o de repente sensibilidad, no solo emocional, sino sensibilidad visual o auditiva, ¿no? O sea, todas estas son primeros desafíos que aparecen como síntomas o signos orgánicos del cuerpo que hay que atender antes de iniciar un proceso profundo con microdosis. Eso es súper importante de tomarlo de esta manera. Eh, y a lo que iba antes que me olvide. Y otros beneficios, o mejor dicho, o beneficios pueden ser, por ejemplo, más energía, más concentración, mejor capacidad para expresarte, tener más claridad, mejorar tus relaciones personales, o estar mejor conectado, más enfocado, en fin. Pero estas suelen ser, digamos, suele ser lo que la gente toma como resultado, y realmente es un primer paso. Entonces, el modelo de aprendizaje de Microhuasca busca que las personas tomen esto como un primer paso, ¿no? Este, y de este primer paso, para poder profundizar, hay que llevarlo a tomas de acción, o mejor dicho, tomas de conciencia y tomas de acción, ¿no? Para que haya un afianzamiento consciente desde las propias formas, o como visión personal, como le decimos aquí, ¿no? Las propias formas que tenemos cada uno para relacionarnos, para entender y valorar la vida, para tomar decisiones, para tomar acción,
¿no? Digamos, cuando hay un cambio consciente en nuestros propios funcionamientos, es más probable que se sostenga este beneficio, esta mejora en el tiempo. Y eso es lo que buscamos nosotros, no que se quede en lo superficial de los primeros estados y efectos, ¿no? Ya sean desafíos o beneficios. Hace un rato les comenté también sobre los amplificadores, que es lo siguiente, ¿no? La siguiente metodología que tiene que ver con combinar prácticas que de por sí tienen una expansión, que de por sí permiten, perdón, la expansión de conciencia, como por ejemplo la conexión con la naturaleza, la caminata consciente, la danza o el baile, ¿no? El escuchar música, hacer arte de alguna forma, ¿no? Todos estos son ejercicios que se van distribuyendo a lo largo de las semanas del programa, no específicamente porque en ese orden cronológico funcionan, sino porque acercan, claro, acercan a los participantes del programa a diferentes técnicas de canalización de energía que luego pueden servirles para en otros momentos también dentro de su proceso o ya cuando hayan terminado de tomar microdosis, ¿no? Que quedan como guardadas en la memoria no solamente cognitiva, sino también en la memoria física, eh, corporal, ¿no? Emocional. Entonces son también muy buenos canales para obtener insights y sobre todo para aprovechar tomas altas. Luego hay uno de los enfoques, aquí los voy a comentar esto. La tercera parte que son los enfoques que tienen que ver, por ejemplo, con el contexto ancestral de las prácticas con enteógenos. A ver, ya, a ver, ahora sí, disculpen que estoy... ¿Sí me ven, no? ¿Sí me escuchan? ¿Melissa? Sí, te escuchamos, Ah, pero qué bueno. no vemos. Ok, bueno, si me escuchan está bien. Ya te vemos a ti como Está tal. bien, muy bien. Bueno, uno de los enfoques importantes que hemos cultivado aquí es el contexto ancestral de la práctica como tal, ¿no? Esto es para, digamos, forjar una relación más cercana, genuina, ¿no? Real con las plantas o con los hongos que estamos dejando entrar en nuestros organismos, ¿no? Como prepararnos de cuerpo y prepararnos de espíritu, de corazón, para entrar en relación con estos organismos que de por sí guardan una inteligencia evolutiva y superior, ¿no? Entonces es como cuando invitas a alguien a tu casa, tienes que prepararte también un poco, ¿no? Alguien importante. Em, bueno, eso, por supuesto, es el fundamento también de otra de los enfoques importantes, que es el cultivo de la sabiduría personal y el reconocimiento de la cosmovisión personal, ¿no? Que también es algo que hemos ido trabajando en este programa, en esta metodología. Em, Porque, digamos, parte de la cosmovisión ayahuasquera o de la cosmovisión de los hongos, la cosmovisión ancestral de los hongos, es como reconocer esa propia sabiduría personal, y también es poder ser capaces de enriquecerla con energías superiores alimentadas por el inconsciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, con la que estas plantas o hongos nos conectan, ¿no? Digamos, tener esto en consideración incrementa la posibilidad de aprender a escuchar nuestra propia voz y nuestro cuerpo, a confiar también en nosotros mismos, ¿no? Y en el presente también, de forma que podamos también mejorar la calidad de nuestras decisiones, nuestra satisfacción con la vida, ¿no? Y nos permita aprender más rápido de nuestros errores, no frustrarnos. Entonces, hace un rato yo les comentaba esto justo cuando les hablaba del modelo de aprendizaje, ¿no? Como que hay un impacto en la cosmovisión personal significa que hemos reconocido cuáles son nuestras formas de valorar la vida, entenderla, de tomar decisiones, todo esto, de relacionarnos incluso con nosotros mismos. Y cuando reconocemos que hay un desafío dentro de esa propia cosmovisión, empieza un camino de cultivo de la sabiduría personal en relación a esos desafíos, en relación a nuestra propia cosmovisión. Entonces ahí es cuando se facilita tener, digamos, poder aprender en adelante a escuchar, a escucharnos,
¿no? A confiar en nosotros, a confiar en que lo que le está pasando tiene que pasar porque nos tiene que llegar a algún lado, y todo esto que de alguna forma todos conocemos como una verdad, pero que a veces es tan difícil lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, y mucho de esto tiene que ver también con el otro enfoque importante que son las 4 dimensiones de manifestación de las microdosis de ayahuasca, que esto es una adaptación de la psicología transpersonal, ¿no? Que incorpora la dimensión espiritual, digamos, como parte fundamental del ser, ¿no? Digamos, conectada tanto con lo físico, con lo emocional, cognitivo, ¿no? Y esta conexión pues permite que haya un constante proceso de autoconocimiento, que además es auténtico, ¿no? Y que es mediado por la conciencia plena, ¿no? Por la contemplación, por la conexión con uno mismo, con el entorno, ¿no? Entonces, digamos, el acercar a las personas que microdosifican con nosotros a este entendimiento, digamos, facilita que ellos conecten con su conciencia superior, ¿no? Desde sus acciones cotidianas. Y de esta forma se les haga un poco más fácil alinear de repente sus decisiones con sus verdaderos deseos, que era lo que me comentaba hace un momento, o notar sutilezas que enriquezcan su calidad de vida, ¿no? También, por ejemplo, hemos notado que los participantes están más atentos e incorporan como forma de autoconocimiento o de conocimiento personal, ¿no? No solo lo que le sucede en la dimensión o en el plano físico, sino también en el cognitivo, emocional, ¿no? E incluso pueden reconocer emergencias espirituales o desafíos que podrían ser abordados desde otra óptica, ¿no? O otro entendimiento un poco más amplio. Entonces, bueno, eso es lo en resumen, para no demorarlo mucho más. Y algunos pensamientos finales que quiero compartir con ustedes después de toda esta exposición. Eso se los puedo ver aquí, a ver. Que además también me gustaría que ustedes puedan escribir en el chat, si les resuena o si les surge algún otro pensamiento final después de haber escuchado todo esto, ¿no? Pero algunas cosas o ideas centrales a los que los invito a reflexionar, ¿no? Es que en principio las microdosis también nos desafían como parte de la evolución personal de cada uno. Hay que tomar en cuenta eso también como parte del proceso. Otro punto importante es que el estudio de la conciencia a través de las microdosis necesita un paradigma científico complementario al neurofisiológico actual, y que parta del estudio del sistema humano como un conjunto, como un sistema, ¿no? Que es lo que propone la visión holista, y no necesariamente del estudio de sus mínimas partes, o no únicamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso es que el trabajo terapéutico de cada persona con microdosis es diferente. Digamos, merece atención especial a lo que emerge, ¿no? Pero es transversal la necesidad de reconocer, de aceptar y de trabajar con lo que surge más allá del enteógeno que se utilice, la ayahuasca, los hongos, el guachuma, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Qué otra cosa? En la autoobservación del ser, digamos, y de los elementos que pueden impactar o ser impactados durante un proceso con microdosis, surgen cuidados, resultados y contextos que son relevantes relacionar para ayudar a la integración constante durante el proceso de microdosis, ¿no? Y justamente son los protocolos, metodologías o enfoques, ¿no? de trabajo de microhuasca los que nos han permitido que la integración de un proceso con microdosis se afiance durante y se afiance después también de tomar microdosis de ayahuasca y hongos. No sé si a ustedes les surge algún otro comentario, pensamiento final, y si no podemos ir dando pase también a las consultas que tenemos por acá un montón. A ver si me ayudas, por favor, Melissa. Claro, Adolfo. Entonces, bueno, hay varias personas que tienen preguntas en relación como a los efectos, o no sé si esos efectos que mencionan acá sean durante el proceso o posterior a las semanas de microdosificación. Voy a ir leyéndotelas. La primera es: ¿qué tipo de enfermedades que actualmente son muy difíciles de tratar, la ayahuasca ha tenido un efecto positivo?
es una pregunta de Efraín Pascual. Él dice que ha escuchado que han ido personas con VIH y se les ha quitado. Y si sabemos si eso es verdad. Entonces, cuéntanos qué Ujú. sabes sobre esto. Bueno, yo les puedo hablar de nuestra experiencia. No hemos tenido casos de VIH, pero hemos tenido casos, por ejemplo, de sangrado intestinal o colitis ulcerosa, que es una enfermedad que no encontraba cura. Psoriasis también, gastritis. am, de repente, bueno, son condiciones de salud que de repente sí tienen algún abordaje distinto, pero podríamos incluir ahí de repente algunos tipos de depresión resistentes, este, ataques de pánico, fobias, estas cosas también, ¿no? Dolor crónico, también dolor crónico. Pero ahora, yo estoy hablando de esto, pero para acercarlos a la idea de que no se puede ofrecer, no se puede prometer que alguien se cura de una enfermedad por tomar ayahuasca. Esto es lo que les comentaba hace un momento, como esperar que la planta te haga algo, ¿m? Es no trabajar correctamente con ella, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones, de estas condiciones de salud que les he mencionado, se han visto mejoradas porque la persona a quien le aquejaba esta condición de salud, pues puso de su parte y como para entrar en otro estado de conciencia, o sea, puesto de otra manera, estaba en un estado de conciencia tal que le permitió reconocer, aceptar y trabajar con lo que estaba bloqueando o con lo que estaba generando eso o somatizando eso a nivel físico. Entonces no es que alguien cualquiera sin ninguna gana de nada tome microdosis o tome ayahuasca y se cure. Eso es una promesa falsa y por favor no la crean en ningún lado, ¿no? Ujú. Perfecto, gracias, Una Adolfo. acotación más que es importantísima de repente traer aquí es que hay un estudio de ayahuasca y cáncer. ¿Ya? Digamos, es un reporte, una recapitulación de varios estudios. Al respecto se lo puedo compartir después. Y hay algo interesante que ellos mencionan, que es que tanto el extracto de liana, que es lo que les mencioné al inicio de la conversación de esto, ¿no? Tanto el extracto de liana como el extracto de chacruna, o el de DMT, ambos tienen la capacidad de inducir la destrucción de células cancerígenas. Ojo, no estoy diciendo que cure el cáncer, estoy diciendo que tiene estas propiedades que es interesante seguir explorando. O sea, neurofisiológicamente también tiene cierta incidencia, ¿no? En ese sentido. Pero tengan mucho cuidado con decir que cura y esto, ¿no? Por favor. Ujú, Voy a hacer una acotación referente a lo que acabas de mencionar, Adolfo, que me parece muy importante, y es que hay muchas personas que, digamos que por haber estado experimentando momentos, crisis existenciales, momentos duros en su vida, ya sea por enfermedades o por situaciones límites de dolor, tienen justamente esa expectativa de que una microdosis o un psicodélico, ya sea micro o macro, genere un efecto mágico o de ujú, cura. Entonces, lo que quisiera resaltar, añadiendo a lo que has mencionado hasta el momento, es que los psicodélicos son una herramienta, es decir, son un medio que posibilita activar aspectos y habilidades también en nosotros, pero finalmente su eficacia es multifactorial. Cuando decimos que es multifactorial es que tenemos en cuenta que los seres humanos tenemos muchas dimensiones, dimensión emocional, cognitiva, espiritual, física, y que para que pueda hacer el efecto que tenemos intencionado, aludiendo al tema de la intención, tenemos que entender que el proceso con microdosis es un asunto de responsabilidad personal y de autoobservación. Entonces, para personas que tal vez en su vida no han iniciado un proceso introspectivo de autoobservación, que en ocasiones puede ser apalancado por acompañamientos terapéuticos, no es la única forma, la terapia también es una herramienta más. Hay personas que han desarrollado habilidades de introspección sin necesidad de procesos terapéuticos, pero sí que sepan también que la introspección o la autoobservación es una habilidad que se entrena y que posibilita mayor eficacia. Es como la conclusión que quisiera dar como en términos de esa percepción mágica. Ahora sí muchas gracias. Muchas voy gracias, a, Melissa. dale con mucho gusto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Ivana María nos dice, ¿cuál es la relación entre las microdosis y los trastornos de personalidad? ¿Hay contraindicaciones? ¿Puede en algún caso, al ser tratado con terapia, resultar una terapia beneficiosa? Todavía no hemos tenido casos de TLP, así que no puedo hablar desde ahí.
De hecho, hemos ido muy paso a paso, ¿no? Con algunas cosas, así que todavía no tenemos esa experiencia de nuestro lado. Ujú. Ok, Homero también nos pregunta, Homero Tavira, dice, ¿existe algún tipo de dispositivo o reactivo químico para poder medir el nivel de concentrado de la ayahuasca de manera que se pueda determinar la dosis? Más que, o sea, nuestra forma de determinar las dosis tiene que ver, a ver, en principio por la aplicación directa matemática de un porcentaje, como les comentaba, de un rango en el caso de ayahuasca, por ejemplo, de 5 al 20% de una dosis de referencia. Esta dosis de referencia es la dosis que tomarías de esa preparación específica en una macrodosis o una ceremonia. Y usualmente conocemos esto por la misma referencia de quien lo prepara, que suele ser un maestro. Entonces, y o sumado a eh, el hecho de que sea muy antigua o haya sido reducida como muy densa, suele concentrar más. Entonces, realmente determinar la concentración de DMT o de arminas, digamos, podría ser un buen paso para la ciencia, en el sentido, porque sigue siendo caro y limitado, y más bien trabajamos desde un lugar más, digamos, más respetuoso, por un lado, pero también sin darle la entera responsabilidad solamente a la medicina, que es algo que cuidamos mucho aquí en este enfoque, ¿no? Como poder hacer partícipe a quien toma de qué le está sucediendo, porque si no empieza a decir que la medicina no funciona, o que es muy fuerte, que es muy débil, o que XXX, ¿no? Entonces, justamente en relación a lo que comentabas, Melissa, hace un momento, ¿no? Ujú. Perfecto. Álvaro nos pregunta si el proceso de toma de microdosis se entiende como un proceso intuitivo y subjetivo de cada individuo. Su pregunta es si es recomendable que dentro del proceso de toma él mismo decida, según su propia intuición, hacer las tomas, por ejemplo, más espaciadas en el tiempo, o por Ajá. ejemplo, subir o bajar las cantidades de cada toma de forma intuitiva. Así es, justamente es lo que vamos invitando a cada uno. Por ejemplo, a ver, dentro de la semana, perdón, de las 4 semanas de toma del programa, la primera semana de toma es de calibración. Y la calibración, digamos, contrario a lo que podrían pensar, no busca que las personas elijan una sola dosis para siempre, sino que aprendan a elegir su dosis para cada día de toma. Y los días de toma también, o sea, en cuanto a calendario, son flexibles. Esto quiere decir que si no sientes que es un buen día para afrontar o lidiar con lo que ha surgido, que puede ser un desafío, este, es mejor que no lo tomes y que lo dejes para otro momento. Entonces sí hay una flexibilidad y es súper importante que se entienda de esta manera. Y también, por ejemplo, solo para acotar aquí, no tiene que haber un desafío necesariamente como para no subir, sino que podría estarse confundiendo un beneficio, o un beneficio podría convertirse en un desafío. Por ejemplo, demasiada energía, ¿no? Es como, oye, pude hacer mis cosas y estoy multitasking, puedo hacer de todo, qué bacán. Entonces ahora voy a tomar más para seguir haciéndolo, ¿no? Y de repente en la siguiente toma puede que no te dé más, pero, o que te dé lo mismo, la misma energía, pero viene con una confrontación y te dice, oye, como una necesidad de recostarte, una necesidad de ir para adentro, una necesidad introspectiva, ¿no? Entonces, digamos, también hay una probable desvirtualización de un beneficio que también hay que estar atentos, este, para evitar seguir subiendo en búsqueda de algo que solamente eso es lo primero, ¿no? La primera experiencia, el primer estado, y que atrás de eso hay algo más. Generalmente la gente se da cuenta cuando le deja de pasar lo mismo, cuando toma la misma dosis. Ujú. Perdón si se respondí la pregunta, no me acuerdo. Sí, 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 la Ah, ya. respondiste. Gracias. Erika Escorza nos pregunta, ¿cómo podría integrar las microdosis con mi terapeuta que tiene un enfoque cognitivo-conductual? ¿O es recomendable cambiar el enfoque de mi terapia? En realidad todos son enfoques válidos dependiendo cuánta respuesta estés obteniendo de tu actual terapia. Si sientes que te es útil, seguramente microdosificar también te va a ayudar a seguir profundizando en esa línea, ¿no? Eh,
Sí, no hay, digamos, la propuesta transpersonal de nuestro lado nace con el objetivo de poder acercar a las personas que microdosifican a un entendimiento del ser más integral, ¿no? Y que su salud también esté determinada por otras dimensiones más allá de la física, ¿no? Entonces, esa conciencia plena que nos mantiene sanos también es algo importante de considerar. Y, digamos, la dimensión espiritual que incorpora la psicología transpersonal al entendimiento del ser es un perfecto puente también para acercar a las personas a los fundamentos ancestrales de estas prácticas. Entonces, por ese motivo, por ese lugar, si que tienes ese entendimiento, está muy bien, pero cualquier otra técnica, si es que te está sirviendo ahora con microdosis, seguro te seguirá sirviendo. Ujú. Eh, Nos preguntan también por qué muchas personas que han hecho tratamiento de microdosis con psilocibina han presentado migrañas casuales. Ah, justo, mira, hablando de eso. De hecho, también cuando se presentan migrañas aquí es porque hay una sobrecarga de información, hay sí, una sobrecarga de información, ¿no? Eh, digamos que como las microdosis actúan, digamos, a nivel cotidiano, hay mucha más información sutil de la que estamos percibiendo, mucho más de la que creen. Entonces, a veces hay, y bueno, eso es más notorio cuando te das un tiempo para introspectar, ¿no? Ahí te das dando cuenta de cierta información que se va descargando. Pero si no te das el tiempo para descargarla y para procesarla, es como si se acumulara en un disco duro. Entonces, eso puede ser una de las posibilidades, ¿no? Que cuando hay migraña hay necesidad de tomarse un tiempo de calidad, digamos, para sí mismos, un tiempo introspectivo de calidad, ¿no? Entonces, ahí recomendamos ciertos ejercicios, meditaciones, ¿no? Otra, puede ser también que ha sucedido es que estamos más sensibles de la visión y del audio, ¿no? Del audio, del oído. Entonces también y esto también suele ser un signo de, o sea, retírate, como descansa y encuentra un lugar apacible donde lo más probable es que empieces a introspectar. Entonces, generalmente son signos del cuerpo que te dicen ya estuvo suficiente con el cuerpo físico, ahora interioriza un poquito porque hay información que descargar, ¿no? Entonces, sí, pues, eso pueden ser dos posibilidades. ¿M? Otra posibilidad que también hay que revisar si es que al atender esos signos orgánicos del cuerpo sigue habiendo migraña, pues puede que esté tomando, por ejemplo, otros estimulantes, o cafeína, o teína, o algunos otros inhibidores de la monoaminoxidasa que también pueden estar en otras plantas, ¿no? Como la melisa, bobisana, en fin. Entonces, podría haber un exceso de serotonina por ahí y estar causando migrañas, si es que va acompañado de insomnios, pero esto ya es como para evaluar luego de que se han descartado las cosas más orgánicas y lógicas o cercanas, ¿no? Ujú. Voy a leer las últimas dos preguntas para que vayamos cerrando el espacio. Nos hacen otra pregunta por acá y es, Gustavo Beltrán nos dice que ha leído que la microdosis con psilocibina 2 veces por semana durante 4 meses, pues que es que es 2 veces por semana durante 4 meses y su pregunta es, ¿cuánto es el tiempo recomendado? Si este que él nos cuenta o algún otro. Ok. Em, bueno, lo que nos ha funcionado aquí es o sea, tomar en un programa de 6 semanas, cuyas semanas de toma son las 4 últimas, pero no significa que ya tomas y ya está, sino que en esas 6 semanas de trabajo total, lo que hemos observado es que inicia un proceso consciente de transformación. Quiero decir que hay un reconocimiento consciente e irreversible, diría, de algún desafío personal que es lo que te ha motivado a llegar aquí o a decidir por tomar microdosis. Entonces, al entender distinto este problema o al poder abordarlo desde otro lugar, ya te prepara para que lo sigas poniendo en práctica en la vida. Entonces, creo que, digamos, de repente la pregunta no va a cuánto es suficiente, porque le estaríamos dando la connotación de que hay un fin y que finalmente
de alguna forma podemos estandarizarnos todos y decir que una pastilla, 2 o 3 pastillas ya es suficiente como una receta, ¿no? Y creo que no va por ahí la cosa. Creo que cada uno tiene un proceso distinto, una motivación distinta, un estado de conciencia actual distinto, una disposición, un compromiso, un tiempo distinto. Y cuando se habla de microdosis, todo esto es en juego. Ujú. Y la última pregunta que nos hacen es, Sebastián nos dice si tenemos algún dato acerca de la microdosis y el glaucoma. Y el glaucoma, no, de nuestro lado no, pero está buena la pregunta para esto. De hecho, no hablando de glaucoma, pero hablando de desinflamación, sí, hay evidencias de desinflamación. Déjenme buscar dónde están esos papers, pero sí. Ajá. Perfecto. Sí. Bueno, hay una última pregunta que quiero como abordar acá. ¿Es posible la microdosis en embarazadas mayor a 3 meses de embarazo? Miren, la experiencia de nuestros maestros o de otros maestros o curanderos, o en general la tradición amazónica, sí les dan a las embarazadas e incluso en periodos de lactancia, pero nosotros no, obviamente por no arriesgarnos demasiado. Así que ahí puede quedar mi respuesta, en verdad. No podría recomendarlo. ¿Mm? Bueno, perfecto. Bueno, Sí. entonces agradecemos a todos el haber participado en este espacio, especialmente a Adolfo por compartirnos su conocimiento. Quiero comentarles a todos, estos espacios finalmente son periódicos, lo hacemos cada 15, 20 días aproximadamente desde el semillero de investigación. Pueden encontrarnos en Instagram como ciencias.psicodélicas y en nuestro canal de YouTube subimos las grabaciones de esos espacios. Sebastián Iguarán también nos compartió el link, o simplemente pueden buscarnos en YouTube como Ciencias Psicodélicas. También quiero contarles que la información que a veces nos comparten los ponentes, por ejemplo, artículos de investigación o cualquier otra información, por ejemplo, Adolfo, que quieras compartirnos eventualmente, solemos compartirlas por email, entonces quienes quieran seguir conociendo esos espacios o seguir recibiendo información adicional, pueden dejarnos su email, yo me voy a quedar conectada mientras las personas pues nos siguen compartiendo su información para que podamos seguir creando esta red tan linda que hemos construido hasta el momento de difundir información y resolver dudas también. Entonces, bueno, Adolfo, muchas gracias. Por favor, a ustedes, y si es que les surgió algo, quieren contactarme directamente, también lo pueden hacer. De hecho, voy a dejarles el link a mi WhatsApp directamente, a ver si ustedes quieren conversar. Ahí está, con todo y código peruano. Y también pueden entrar a las páginas que les compartí de Microhuasca hace un momento, microhuasca.com o en Instagram, Microhuasca Oficial, y ahí los va a ir dirigiendo hacia hacia las webs de los programas. Pueden hacerme las consultas que necesiten o los comentarios que ustedes crean convenientes. Les agradezco muchísimo la atención, a ti Melissa, por favor, por la moderación y en general por la organización. ¿Sí? Muchas Perfecto. gracias. Nos vemos en una próxima. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.